Ser parte de un proceso transformador, eso es hacer historia. Es como sembrar y recoger el grano en los campos de nuestro país. Es como pilarlo y limpiarlo junto al río, acompañado de los relatos del abuelo. Es como nutrir nuestro presente de la tradición de nuestros pueblos. Así se construye el pasado, de traer al presente esas memorias, de preparar y limpiar los hechos, de recordar a los protagonistas y de reconstruir acontecimientos que definen nuestra identidad. UDC Radio presenta Pilando Historias. Saludos y bienvenidos a toda nuestra audiencia, quienes todos los viernes nos sintonizan a través de los 99.5 FM estéreo de UDC Radio en este espacio que se llama Pilando Historias. También para nuestra audiencia web, quienes nos sintonizan a través de del www.udcradio.com. En el día de hoy nuestra historia estará dedicada a la memoria del profesor Edgar Gutiérrez, quien hace unos pocos días, tras quebrantos de salud, nos deja aquí en la facultad en el programa de Filosofía y de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, y quien nos acompañó en varias ocasiones aquí en este programa, precisamente compartiendo grandes investigaciones que él realizó en cuanto a las festividades locales. Vamos a dedicarle este programa precisamente trayendo a la memoria tres de los programas con los cuales tuvimos el gran honor de compartir con él. Y curiosamente, el primer programa que tuvimos con él fue el primer programa que se hizo de Pilando Historias. Luego nos vamos a remitir precisamente al año 2012 y vamos a hablar del Carnaval de Barranquilla. Entonces, con el profesor Edgar Gutiérrez, ese día, en el cual lamentablemente yo no tuve la oportunidad de estar, hablamos de esto. Bueno, primero que todo, aclarar algunas cositas del comentario tuyo, porque no podemos decir que primero era en Cartagena y luego en Santa Marta y Guacha. Yo creo que eso sincrónicamente se estaba dando. No tenemos una cronología, o por lo menos no hay una cronología precisa de cuál de las tres ciudades podría ser, digamos así, la primera en cuanto a que se realizó el carnaval. Habría que revisar documentos sobre eso, sí. Pero sí, hay algo en común, que ya desde el siglo XVII, XVIII, en estas ciudades era donde más se daban estas fiestas de carnavales. Ahora, otra cosa muy importante, que tienen que ver sobre todo con las fiestas del carnaval de Barranquilla, y es partir de las fiestas precarnavales, que son como el ciclo de la Virgen de la Candelaria y las fiestas de los cabildos, porque no podemos negar que las danzas más representativas del carnaval de Barranquilla son de danzas de los cabildos de Cartagena, como la del Congo y la del Torito. Eso no se puede desarticular. Y ya la teoría que habla de que los clubes y que la gente que fue rechazada de Cartagena se fueron a Barranquilla a hacer carnaval, esa es una posible teoría, ¿sí? Pero yo creo que es una parte de la explicación, o una de las posibles explicaciones, pero todavía sobre este tema creo que hay mucho que decir, todavía falta mucho que investigar, y que siempre van a quedar cosas en el tapete o sobre la mesa para discutir. Porque es que tanto Barranquilla como el Carmen de Bolívar pertenecieron a Cartagena. Todo eso fueron parte de lo que era el antiguo departamento, o el antiguo estado de Bolívar, ¿sí? El antiguo estado del siglo XIX, y eso tiene que ver con la repartición territorial o las divisiones territoriales en el siglo XIX tuvieron su proceso. O sea, entonces ya posteriormente, cuando en el siglo XX empiezan a darse cambios de las subdivisiones territoriales, entre esos se separa el departamento del Atlántico, que sale del departamento de Bolívar. Entonces van a darse unas diferencias. E incluso Barranquilla celebraba el 11 de noviembre como si fuese también una fiesta tan importante como los carnavales, ¿sí?
eran fiestas patrióticas muy importantes, y eso lo puede dar cuenta la prensa a principios del siglo XX e incluso a finales del siglo XIX. Eso es lo que también hay que por lo menos decir, ¿sí? Pero acuérdate que hay un texto de Wilson Blanco donde muestra por dónde se hacían las exportaciones, por el puerto de Barranquilla o por el puerto de Cartagena. Habría que también revisar el volumen de tonelaje y de importancia que tenían los dos puertos, porque para nadie, digamos, es de ignorar que aquí en Cartagena también pesaba mucho la exportación de tabaco. Habría que también preguntarse realmente cómo el centenario, en la celebración del centenario, una serie de ilustres republicanos que podríamos considerar, entre comillas, pertenecían a la logia masónica, son los que exaltan más que todo la importancia de una fiesta patriótica, y de todas maneras, o de cierta manera, tratan de no darle mucha importancia al carnaval, porque no le daban sentido al carnaval. Veían de una manera muy caricaturesca, no le veían el sentido y la importancia que tiene hoy el carnaval. Tanto que hasta en Europa, si tú ves la obra de Caro Baroja, por ahí en los años 60, Caro Baroja consideraba que el carnaval a nivel mundial iba propiamente en decadencia. Entonces viene la teoría, la posible teoría, otra de las posibles teorías, donde, por ejemplo, se habla de que después del 70, con la emergencia de los carnavales del Brasil, es que empieza a reinterpretarse y a entrar en lo que podríamos considerar el carnaval en las llamadas industrias culturales y del turismo, y ver su importancia como parte de lo que podríamos considerar todo lo que es recreación, las industrias del ocio, etcétera. Pero en Getsemaní se celebró carnaval hasta casi los años 50, finales de los años 50. Sí. El Club Popa, que era uno de los más, llamémoslo así, no sé, como más representativo en lo que podríamos considerar la pequeña élite, pero que también lo celebró hasta los años 60. Lo que pasa es que quedó encapsulado en los clubes. Hilando Historias. Iniciamos el año 2012, realizamos varios programas, y para el 15 de junio de 2012 nuevamente nos acompañó uno de los invitados, precisamente fue el padre Tulio y el profesor Edgar Gutiérrez, quienes entre los dos tuvieron una interesante conversación en cuanto al país del Sagrado Corazón, o mejor dicho, cómo nos denominamos el país del Sagrado Corazón de Jesús. Lo que nos dijo el profesor Edgar Gutiérrez fue esto. Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de historia, como dicen ustedes, de por qué Colombia empieza en el siglo XIX a ser consagrado como el país del Sagrado Corazón de Jesús. Hay que tener en cuenta los procesos políticos o sociopolíticos que se dieron sobre todo después de la mitad del siglo XIX, cuando el Partido Radical Liberal o el radicalismo liberal tiene sus confrontaciones con el Partido Conservador y empieza a darse una serie de crisis a nivel de lo que es el Estado y de la misma nación. Posteriormente, con Rafael Núñez, con la Constitución de 1886, hay una hegemonía del Partido Conservador. Y, por supuesto, hay unas nuevas relaciones con la Iglesia, hay una hegemonía también religiosa. Y como parte de buscar una paz, una armonía, la Iglesia y el Estado se unen para que los municipios y los departamentos se consagren al corazón, al Sagrado Corazón de Jesús. ¿En qué consistía esta consagración? En una serie de actos públicos y que tenían que ver eran mandatos de las asambleas y de los consejos de los municipios, de los departamentos y municipios, para que se hicieran una serie
de actos públicos en donde el Sagrado Corazón era como el garante de buscar la armonía, de buscar la paz entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Eso va a ser como una primera parte en el siglo XIX. Ya después, en el siglo XX, en 1902, después de la Guerra de los 1000 Días, se retoma nuevamente con mucha fuerza lo que es el llamado voto nacional. Y con el voto nacional se instaura nuevamente lo que es la religiosidad con base en la figura o en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y que consistía especialmente en hacer una especie de iglesia o de basílica que fuese el testimonio o el garante público de esta reconciliación, de este equilibrio entre los partidos conservadores y liberales. Del Sagrado Corazón de Jesús implica a su vez unas formas matizadas con implicaciones políticas, ideológicas. En principio se quiso utilizar la iconografía y el imaginario, digámoslo así, del Sagrado Corazón de Jesús como un símbolo cívico religioso. Pero esto fue desbordándose y realmente la Iglesia organizó, desde obedeciendo mandatos de Roma, obedeciendo órdenes de Roma, organizó una especie de cruzadas de la Eucaristía y una liga de caballeros del Sagrado Corazón de Jesús, y a través de una prensa también como El Mensajero y la Acción Católica, sobre todo la Acción Católica, fue rebosando, fue desbordando los marcos religiosos y realmente fue haciendo una especie de proselitismo religioso, y por supuesto en contra del Partido Liberal, ¿sí? Eso es innegable y eso se puede evidenciar en una serie de llamémoslo así, de textos de la época, y especialmente porque en aquella época también el liberalismo estaba casi que en el mismo sitio o casi a la par o a semejanza de lo que era el comunismo, ¿sí? Sobre todo después de la Guerra Fría, en los años 50, y con la dictadura de Rojas Pinilla, porque también había toda esa influencia del franquismo, como el franquismo hacía esa alianza con la Iglesia en contra de todo lo que pudiese denominarse comunismo o socialismo. Y también se conoce la época del macartismo también, es decir, surge toda esta serie de epítetos y de señalamientos en donde realmente la Iglesia y el Estado instrumentalizaron esta figura del Corazón de Jesús para digámoslo así, participar en contra de estas corrientes como el Partido Liberal y todo lo que podría ser el socialismo y el comunismo. Desde el mismo siglo XIX y el siglo XX, en su proceso de construcción como nación, presenta unas formas de religiosidad diferentes a lo que podríamos denominar el catolicismo. Y hay elementos también de libertad de cultos. Hay un proceso de secularización porque Colombia empieza a urbanizarse y prácticamente en los años 60, 70 afloran toda una serie de formas de religiosidad diferente al catolicismo. Llámense las religiones cristianas o pentecostales o adventistas o bautistas, y que realmente reclaman su espacio de libertad de culto. Eso no era explícito dentro de la Constitución del 86. Con la Constitución de 1991, esto se hace explícito y se consagra la libertad de culto. Además, un país
pluricultural o multicultural, en donde hay se quiere expresar una separación entre la Iglesia y el Estado de manera más clara, porque aunque esa relación esté en la Constitución ya, digámoslo así, evidente, no es evidente en la realidad. Fíjense que todavía existen los famosos capellanes en los ejércitos o en la milicia. Aquí en la universidad hacía no más de 25 años, o no sé, hace 20 años, creo que también había un capellán. En el SENA también hay un capellán. Entonces, es decir, se privilegia un tipo de religión, en este caso la católica, que se consideraba mayoritaria, y las otras quedan a un lado, excluidas. Yo creo que es consecuente con la Constitución que realmente, digamos, se haya derrumbado este tipo de ley religiosa, porque implicaba un privilegio en un país plurireligioso o de libertad de culto. Por supuesto que es inconstitucional, porque no se le puede dar privilegio, en este caso, a una determinada religión, cuando los estados modernos, las repúblicas modernas, ven claramente, digamos, lo religioso como algo privado, como parte de la creencia de lo privado, y el Estado como parte de lo público, y en el cual deben estar separados. De esta manera, yo creo que es inconstitucional, porque estaría, llamémoslo así, en otras condiciones, o privilegiando condiciones para la Iglesia católica, ¿sí? De todas maneras, yo creo que pese a todo, la Iglesia católica tiene su hegemonía todavía en nuestro país. Y siempre que a veces hay problemas de violencia, de crisis, como pasó en el siglo XIX y principio del XX, se trata de buscar esta figura, este imaginario o este ícono religioso para buscar el equilibrio, para buscar la paz, para garantizar la paz. No podemos descuidar que el gobierno de Álvaro Uribe era muy afín a estos círculos religiosos, al círculo realmente, digámoslo así, que en determinado momento le daba ciertos privilegios a un sector de la Iglesia, porque es que la Iglesia tampoco es algo homogéneo totalmente. La Iglesia tiene sus sectores que son, digámoslo así, de extrema o de derecha, y otros que son en el centro, y otros que son moderados. Es decir, no podemos poner en un solo saco a todos los actores sociales en la Iglesia católica. Hilando historias. Y finalmente tenemos un programa para el 8 de febrero de 2013, con el cual iniciamos el 2013 precisamente con uno de los temas más interesantes con los que hemos compartido con él. Y es precisamente hablar de las fiestas de la Candelaria y de la razón por la cual gran parte de la población católica cartagenera venera y participa de esta procesión de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada justo en el claustro de los Agustinos Recoletos, ubicado en el Cerro de la Popa. Uno de los apartes más importantes del cual tuvimos en esta conversación con el profesor Edgar Gutiérrez fue este. Hay también dos partes, ¿sí? Porque supuestamente no, la leyenda, hay varias versiones donde le dan todo el crédito a Fray Alonso de la Cruz, en cuanto a que él primeramente en el desierto de la Candelaria, en el Ráquira, en Boyacá, escucha una voz, y esta voz más o menos, bueno, en esos periodos también largos de ayuno y
de soledad en ese desierto, que no es un desierto, porque yo estuve también en Ráquira y no es tan desértica como se le quiere presentar. E incluso ahí están en ese desierto de Ráquira, están también como unas especies de cuevas donde habitaban estos monjes. Entonces él dice que escucha esta voz y esta voz le insinúa o le pide que vaya a Cartagena y en la parte más alta de un cerro funde un templo. Hasta allí eso podríamos decir que es la primera parte. Bueno, hay otros franciscanos que consideran que no fue, bueno, otros franciscanos no, perdón, otros agustinos, los agustinos calzados, que consideran que en realidad no fue Fray Alonso Paredes de la Cruz o Fray Alonso García de la Cruz, porque bueno, ahí también hay una confusión en los nombres, sino que fue Mayol, Vicente Mayol, quien tiene todos los créditos para lo que fue, sobre todo, conseguir el espacio, llegar, digamos, al cerro y construir o fabricar la primera cruz, que es donde está la cruz hoy, y una especie de choza que posteriormente va a ser el templo. Pero todo esto, fíjense, estoy hablando primero del templo, todavía la Virgen no ha aparecido, ni se sabía que era de la Candelaria, simplemente que se iba a fundar allá un espacio sagrado. Pero hay que tener en cuenta también que dentro de esta empresa de colonización también religiosa, de captura del imaginario religioso, sobre todo de los españoles y de las órdenes religiosas. Estos eran unos dominicos, ¿sí? Pero claro, después vienen los agustinos, y los agustinos, sobre todo los calzados, no le dan ningún crédito a Fray Alonso García de la Cruz, a quien prácticamente le niegan casi los créditos, y más bien se le dan a Vicente Mayol, sí. Bueno, llegan, conforman el templo, y esto lo hacen en medio, hay varias versiones también, porque hay unos que dicen que el cerro estaba plagado de demonios y de cosas satánicas, y que, bueno, toda una serie de paganas. Sí, creencias terroríficas, etcétera. Sí, el padre Eugenio Ayape, por ejemplo, al hacer la narración de cómo se llega a la colonización de este espacio de la subida al cerro, coloca toda una serie de obstáculos que tienen que ver con estas leyendas demoníacas, satánicas, etcétera. Mientras que, por ejemplo, el padre Andrés Mesanza no la considera tan satánica ni nada de esto. Y hay otro padre, por ejemplo, el padre José Pérez Gómez, que considera que prácticamente no hubo nada, ¿sí? Que son ya de los agustinos calzados, ¿sí? Que entre otras cosas, entre estas órdenes había también algunos conflictos, sobre todo entre los calzados y los descalzos, y también entre los dominicos, los franciscanos, etcétera. Bueno, se tiene esa construcción, se le dan créditos a varias personas, digámoslo así, que ayudaron a su fabricación, etcétera. Y posteriormente, otra vez viene la segunda parte, cuando ya se tiene allá digámoslo así, la cruz impuesta y la pequeña choza. Pese a que, como les decía antes, hubo tempestades y bueno, aparecían hasta basilisco, por ejemplo, decían en algunas leyendas. Luego viene la leyenda de la aparición de la Virgen en Cartagena, ¿sí? Porque la Virgen no aparece
como otras vírgenes, ¿sí? La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en México se le aparece a gente humilde, un pescador, un campesino, y tiene que ver también con elementos étnicos, un indígena, un negro, un criollo, etcétera, ¿sí? La Virgen del Rocío se le aparecen a unos pastores. Fíjense que en su primerísima aparición, la Virgen de la Candelaria se le aparece es a unos campesinos, a unos pastores en Santa Cruz de Tenerife. Pero acá no. Acá aparece la Virgen en un contexto aristocrático, porque aparece en la calle de las Damas cuando el padre Fray Alonso Paredes se encuentra con una bella dama y esta le dice que venga tal día porque le va a hacer una ofrenda, ¿no? Así fue. Al día siguiente, el padre regresa, llega a la casa y no encuentra a nadie. Llega, pasa por varias habitaciones y en un rincón aparece la Virgen de la Candelaria. Entonces, pues todo el mundo apareció y dijo que esto era un milagro. Y es cuando toda la ciudad se conmociona por esto y pues deciden que ella debe estar en el cerro de lo que hoy es de la Candelaria, de la Popa, ¿sí? Así es como aparece esta segunda versión. Hay también, digámoslo así, diversas narrativas de cómo aparece la Virgen de la Candelaria. Lo que me llama a mí la atención es el contexto, ¿sí? Hilando Historias. Muy bien, y de esta manera rendimos un sincero homenaje, cálido homenaje al profesor Edgar Gutiérrez, quien por quebrantos de salud, como ya había dicho al principio, nos deja y pues deja un gran vacío en tanto en la filosofía como en la historiografía local, y pues alguien que no solamente en sus libros que abarcan gran parte de su investigación, sino pues se lleva un gran conocimiento de todo esto que en cierto modo dilucidó en nuestros 3 programas que tuvimos la oportunidad de compartir con él. Para toda nuestra audiencia, para los que están cerca de Cartagena, a manera de informarles, el profesor Edgar Gutiérrez para el día 9 de diciembre de este año estaría sustentando su tesis de doctorado precisamente, el cual pues será un doctorado póstumo, y esto va a ser realizado en el Aula Máxima de Derecho. Pues ya se convertirá en un homenaje póstumo, del cual nos sumamos a él con este programa, y hoy presencialmente también nos sumaremos en este momento. Eso será, recuerden, el 9 de diciembre de 2014, de este año, a las 9 en punto de la mañana, en el Aula Máxima de Derecho. Homenaje póstumo en relación a su tesis de doctorado. A todos nuestros oyentes, esta es una producción realizada bajo la dirección de Marta Amorolaya, bajo la dirección de contenidos de José Polo Acuña y bajo la producción de Gustavo Chicagelis. En la coordinación, como siempre, Elkin Mora, y en el equipo investigativo de todos los programas que acabamos de pasar de una manera muy breve, han estado desde Luis Mestra, Diana Carmona, Reiner Morales, Elkin Mora de igual manera, Jorge Torres, Rafael Bocio y quien les habla, Luis Fernando Rivera, esperándolos en una próxima emisión de este espacio, que recuerden, todos los viernes a las 7:30 de la mañana, con repetición los sábados a las 2 en punto de la tarde. Esto se llama Pilando Historias por VS Radio. Hasta pronto. Pilando Historias. Ser parte de un proceso transformador, eso es hacer historia. Es como sembrar y recoger el grano en los campos de nuestro país. Es como pilarlo y limpiarlo junto al río, acompañado de los relatos del abuelo. Es como nutrir nuestro presente de la tradición de nuestros pueblos. Así se construye el pasado, de traer al presente esas memorias, de preparar y limpiar los hechos, de recordar a los protagonistas y de reconstruir acontecimientos que definen nuestra identidad.
UDC Radio presenta Pilando Historias.